Bueno, les decíamos, en este momento sesión en el Senado Nacional, hay calle, hay sectores perjudicados por las políticas del gobierno de Milei que están tratando de ejercer presión sobre el Senado, y hay que leerlo en continuidad con lo que ayer ocurrió en la Cámara de Diputados, en una escena que va armando una trama muy compleja, ¿no? Donde es la calle, donde es el Palacio, pero donde también empiezan a aparecer toda una serie de oscuridades alrededor del gobierno de Javier Milei, que no son nuevas, que tienen un denominador común, pero cada vez más explícito, cada vez más en la superficie, más allá de los silencios habituales de algunos sectores de la política y de la prensa. Por eso nos resulta tan importante, para seguir leyendo esta escena y también contarnos qué pasó ayer en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, el titular del bloque de Unión por la Patria. Germán, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Gracias por atendernos. Germán, por favor. A ver, resumen de lo que ayer significó, bueno, para vos y el bloque Unión por la Patria, lo que pasó en Diputados, y con continuidad de lo que se está debatiendo en muchos casos en el Senado. Bueno, creo que fue muy importante que hayamos logrado en la Cámara de Diputados el rechazo al veto de la emergencia en discapacidad. Es un hecho que tiene característica histórica. Es la primera vez que la Cámara de Diputados consigue 2/3 para poder rechazar un veto de estas características, ¿no? Por otro lado, creo que fue muy importante poder aprobar también y convertir en ley el proyecto solicitado por las provincias respecto a la distribución de los ATN, de los aportes del Tesoro Nacional, que había entrado por el Senado y que ayer nosotros le dimos sanción definitiva. Hicimos una muy buena jugada para poder salir del pantano, del lodo en que Martín Menem y el oficialismo en la Cámara de Diputados nos habían metido con la Comisión Libra, y ya estamos en condiciones de retomar con fuerza el objetivo de tener una comisión investigadora potente que llegue hasta las últimas consecuencias. Y a mí me quedó el sabor amargo, indudablemente, de no haber podido rechazar el veto a la ley de jubilaciones. Pero bueno, como te vengo diciendo cada vez que nos encontramos y te describo la dinámica que tiene la Cámara de Diputados, ahí en determinados momentos que las presiones cruzadas sobre distintos sectores se pueden galvanizar en una posición, y ayer entre el rechazo al veto de discapacidad, en el cual sacamos 172 votos afirmativos, y el rechazo o la búsqueda del rechazo al veto de jubilaciones, hubo 12 votos que entraron en un raro movimiento, ¿no? Y bueno, nosotros lo dijimos allí en el lugar. Teníamos expectativas positivas, pero lamentablemente no pudimos rechazar. Lo dijiste vos, Germán, muy acaloradamente, lo dijo también Juliano, de Democracia para Siempre. ¿Cómo se forja eso? ¿Cómo es que ustedes se van dando cuenta en el momento que hay? Vos hablaste de llamados, hablaste de aprietes, que van efectivamente torciendo voluntades para no alcanzar la mayoría suficiente, en este caso por el veto a jubilaciones. La semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir un rato en QR, y yo te decía de las dificultades que tenían los rechazos a los vetos en nunca terminar de saber en qué lugar iba a estar parado cada diputado. Que cuando vos necesitas 2/3 de los presentes para rechazar un veto, depende de cuántos diputados hay sentados, de cuántos diputados se abstienen. Si ese diputado se abstiene, de qué posición política venía antes. Una cosa es que venía votando con vos y se abstiene, o si venía votando con ellos y se abstiene. Claro. Juega a favor o en contra en un determinado sentido, políticamente hablando. Así que tenía una cantidad de componentes extraños. De hecho, por ejemplo, a mí me sorprendió positivamente los 172 votos en el rechazo al veto de discapacidad. Nosotros, cuando avanzamos en el pedido del tratamiento sobre tablas, porque no teníamos dictamen de comisión, habíamos sacado 166 votos, y ni bien arranca ahí
Por ejemplo, López Murphy hace un discurso muy crítico, y yo digo, pucha, perdimos uno, digamos, ¿no? Y después llegamos a 172 votos a favor del rechazo. En el tema jubilaciones pasó exactamente al revés, ¿no? Notábamos que a medida que iba pasando el tiempo, había, por ejemplo, diputados de la Unión Cívica Radical que el año pasado habían rechazado, habían votado a favor del rechazo del veto a jubilaciones, Sí. que ahora cambiaban de posición y estaban a favor. Habíamos encontrado diputados que no habían estado presentes en la ley de discapacidad y de repente los veíamos adentro del recinto. Aparecían diputados que habían votado a favor del rechazo al veto de la emergencia en discapacidad, que empezaban a preavisar que se iban a abstener. Y esas cosas no son casuales, Pablo, esas cosas están inducidas en algún lugar, digamos, ¿no? Y yo no estoy hablando de ninguna cosa ilegal ni nada por el estilo. También tendía a pensar de buena fe las cosas hasta que apareció Cuadra, ¿no? Claro. Pero prefiero siempre pensar bien y suponer que en el juego de la política, lamentablemente, de una forma de hacer política que tienen algunos sectores, los derechos de los jubilados a tener el 7,2% de aumento, a tener la actualización de los bonos y a que las cajas de jubilaciones de las provincias que no fueron transferidas a la nación no se fundan, eso, para algunos, era un elemento de negociación política. Se estaba negociando, diríamos nosotros, con el cuero de los jubilados. Claro. ¿Negociando qué? Bueno, cada uno lo sabrá. Hay cosas que son bastante evidentes. Digo, si hay 2 diputados mendocinos que venían votando siempre con nosotros estos temas y que de repente no es que se abstienen y se ausentan, directamente van y rechazan, tiendo a pensar que es el acuerdo de Cornejo con los libertarios en Mendoza. No tengo que hacer un gran análisis ni ninguna investigación. En el medio, ¿qué pasó? Un acuerdo político, digamos, ¿no? Si veo diputados entrerrianos que de repente venían votando con nosotros y ahora se abstienen o votan en contra, está claro que ahí pasó la mano de Frigerio, que acordó con los libertarios surlistas. Entonces digo, estas cosas, pero yo lo marco y trato de decirlo abiertamente al micrófono en la propia Cámara de Diputados, porque esta idea de decir oscuridad de los acuerdos y los pactos políticos de la década del 80, ¿no? Los acuerdos Jarolaski-Manzano, ¿no? Uh-huh. Hoy están todos a la luz del día y nosotros tenemos que ser capaces de mostrárselo a la sociedad, porque la sociedad ante la oscuridad nos mete a todos en el mismo lodo y dicen son todos iguales. Claro. Y nosotros tenemos que salir de ese lugar y tenemos que decir, por ejemplo, que hubo bloques, entre los cuales claramente está el nuestro, que el año pasado estuvieron a favor de la ley de jubilaciones, que el año pasado estuvieron a favor de rechazar el veto, que este año construyeron nuevamente una mayoría para volver a aprobar la ley de jubilaciones, que este año volvieron a rechazar el veto, y esa línea de coherencia es distinta a aquellos sectores políticos que negocian, o políticos, no sé qué, sobre el lomo de los jubilados y las jubiladas. Entonces, de esto también se trata. Sí. No, con el riesgo de que si en esa oscuridad de la política meten a todos los sectores, se va alimentando el próximo outsider, ¿no? En algún punto Milei llega un poco por esa vocación antipolítica de muchos sectores, incluso de la propia política, pero cuando Milei se convierte en casta, se convierte en parte del sistema, después lo que viene no es la reflexión sobre la coherencia de otros sectores. Si todo se empantana, te ganará el próximo outsider. Y ahí estamos en un problema ya estructural. Sí, o un tecnócrata del Fondo Monetario Internacional. Claro. Como ha pasado en algunos lugares. Acordate que en Italia en algún momento hubo cierto enamoramiento de los outsiders, vistosos, influencers, cosas que venían casi graciosas, de las que hoy podríamos decir que están llenas las listas que armó el oficialismo en varias provincias. Cuando ese modelo fracasa, van a buscar a alguien más vinculado a la tecnocracia del Banco Central Europeo o del Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Cuando ellos que les gusta tanto el modelo económico peruano, se empezaron a provocar los sucesivos
desgastes en la política institucional, empiezan a aparecer los perfiles de gente de traje londinense, debidamente con corbata bien ajustadita, y en general son zapatos puntudos, digamos, ¿no? Que lo que hacen es terminan orientando la política a los destinos de las corporaciones económicas y de los organismos de crédito internacionales. Entonces yo no quiero eso para la Argentina, y creo que en nuestro bloque nadie quiere eso para la Argentina, en nuestro espacio político nadie. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener la capacidad de no retroalimentar el son todos iguales. Eso nos obliga a tener una actitud claramente diferenciadora, no solamente de las actitudes, no solamente de los valores, sino de la representación política que con aciertos errores tratamos de ejercer todos los días. Germán, te hago una última sobre tema Congreso y después algo un poco más general. Está trabajando el Senado en este momento para dar segundas sanciones o segunda media sanciones a cosas que ya vienen de diputados, entre ellos la posibilidad de tirar atrás varios decretos importantes. Hoy escuché la posibilidad, te quiero preguntar, porque recién hablamos con Fabián Waldman e introducí algo interesante o importante. ¿Hay posibilidad de que fuera de programa, si tiene los 2/3, el Senado incorpore, por ejemplo, el rechazo que le falta al veto por discapacidad que se dio ayer en diputados o no? Mira, la duda que tengo es la comunicación, porque existe una comunicación. Viste que el veto tiene, una vez que el presidente avanza con la promulgación total o parcial, porque nosotros hablamos del veto, pero en realidad es una promulgación total o parcial. En este caso lo que hizo es evitar todo tipo de promulgación con un veto total. La Cámara que lo trata primero es la Cámara que tuvo origen el expediente en cuestión, en este caso la emergencia en discapacidad, que arrancó por la Cámara de Diputados, y por eso ayer fuimos los primeros en tratarlo. Sí. Me da la sensación de que no está comunicado. Tengo mis dudas respecto si ha sido, me agarraste de sorpresa, no sé si ha sido comunicado en algún momento, o si existe alguna posibilidad de tratarlo inclusive sin la debida comunicación, digamos, ¿no? Pero no tengo idea, ni me quiero meter en el trabajo de mis compañeros senadores y senadoras para no alimentar algo que quizá no esté debidamente sustentado, respecto a si van a ser capaces hoy, o si tienen la posibilidad o no, si están formalmente habilitados o no para poder tratar el veto de discapacidad. Germán, te pregunto, mirada de la escena. Habló el presidente en el Council of Americas, habló del riesgo Cuca, prometió estabilidad, equilibrio fiscal, dijo que en 22 años podíamos ser potencia. ¿Cómo estás viendo al gobierno en medio de, bueno, tantas denuncias que ya venían y todo lo que acaba de ocurrir con Españolo, la titularidad del Andis? Españolo voló, no se sabe si para proteger a Karina Milei o qué, pero ¿cómo estás viendo vos toda esa escena y el momento del gobierno? Bueno, creo que está en un momento severamente complicado, ¿no? El otro día, además de las cuestiones meramente políticas, tuve también la oportunidad de ver en el programa de ustedes a la noche a Carlos Heller, también hablando de las horas difíciles que están en todas las cuestiones vinculadas al sistema financiero, al sistema bancario, sí, a todas las regulaciones que está haciendo el Banco Central, a estas situaciones donde, lejos de cualquier idea de libertad económica y predominio del mercado y de la mano invisible, lo que hay es una intervención absoluta en todos los esquemas, ¿no? Y me parece que en ese sentido, como he dicho en más de una oportunidad, esto va demostrando lo que vengo diciendo, que el plan económico está absolutamente atado con alambre, ¿no? Y eso se nota por donde fuese. No hay que buscar solamente la cuestión del dólar, un peso más, un peso menos, o de la inflación, un punto más, un punto menos. Hay cosas que tienen que ver con la micro que son muy claras, ¿no? Si no, anda a ver lo que fue las ventas de juguetes para Día del Niño, ¿no? Donde vos lo que estás teniendo es, si tenés en cuenta la inflación, una caída real del consumo de los hogares para el Día del Niño, una caída del 22%. Esto lo dijo Came, no lo digo yo, lo dice Came, 22% de caída, y al mismo tiempo denuncian una multiplicación alevosa de la importación de juguetes que vienen de otros países. Entonces, por lo tanto, lo que estás teniendo ahí
es una clara situación. Si vos le decís 15.000 pymes que cerraron, si vos decís 16.000 kioscos que cerraron, si vos vas a cualquier lugar y notás una caída aproximadamente de las ventas entre el 30 y el 35% de todo, de lo que busque, bueno, está viendo otra cosa. Ahora, Germán, solamente... viste que en términos de la actividad concreta, de lo que pasa en la calle, incluso de lo que pasa dentro de la misma familia, esa familia puede tener una interpretación todavía de que la herencia recibida, que lo que hicieron nosotros... No estoy haciendo análisis político electoral de la situación. Vos me preguntaste cómo veo. Yo lo veo así. ¿Esto significa que nos vayan a votar a nosotros, que pueda tener consecuencias electorales? No lo sé. Me encuentro de todo en la calle. Me encuentro de gente que le cae la ficha y que ya claramente se ha parado en una postura muy crítica a Javier Milei y que busca una alternativa. Encuentro otros que quizás todavía están anclados en una cierta expectativa de poder recuperar la impronta original del gobierno de Milei. Pero por eso digo... Ahora, pero mientras que vos esperás eso, si te encontrás con tipos que hicieron un desastre con la licitación de la hidrovía, que hicieron un desastre con la estafa cripto, que hicieron un desastre con todo esto que llevó a la renuncia o a que lo echaron al titular de la agencia de discapacidad. Entonces vos decís, loco, yo estoy esperando que me vaya un poquito mejor. Y ustedes están de joda, hermano. Porque como te dije en alguna oportunidad del año pasado, en el programa de ustedes, este va camino a ser el gobierno más corrupto de la historia. Entonces, digo, estas son las cosas que nosotros tenemos que poner. Y yo no creo, más allá de los análisis que digan que esta cosa no, la gente eso no lo incorpora, ¿no? Bueno, yo creo que son todas cosas que se van acumulando en un sentido contrario. Una macro que no está ordenada para nada, una micro que está absolutamente desastrosa para el consumo, el trabajo, la producción de los argentinos, y un análisis subjetivo de cada uno de los argentinos que ve que mientras que todo esto pasa, el gobierno cada vez tiene más agujeros por la cuestión de la corrupción. Bueno, me parece que es un combo al que hay que prestarle atención. Germán, como siempre, gracias. Te mandamos un abrazo. Un abrazo enorme, que siga muy bien. Germán Martínez, el